fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Vamos a orar con nuestro hermano. Gracias, amado Padre, por este momento, Señor, que nos permites, Padre, ahora, Padre, poder estar atentos a tu santa palabra, Señor, por todo lo que nos permitiste este día, Señor, y también ya te hemos dado gracias por ya haber llegado a tu casa. Ahora, Señor, tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros, Padre, sabes la necesidad, y es verdad, como hemos leído, nuevas son cada mañana. Grande es tu santa voluntad, Señor, grande es tu fidelidad, Señor, grande, Señor, es tu clemencia, tu gracia. Ahora permite que podamos escuchar tu voz, Señor Jesucristo, y que tu Hijo también sea usado en esta hora, Padre, para poder compartir lo que tú ya le has dado, Señor. Ten piedad de su vida, Señor. Pon palabras que sabes que necesitamos cada uno de nosotros, mi Dios. Tú sabes, Señor, la necesidad del más pequeño hasta el mayor, Señor Jesús, y que todos estemos hambrientos, Señor, con la necesidad de recibir tu palabra. Permite, Señor, que también, mi Dios, por tu Hijo Jesús, Señor, te pedimos por las vidas que están detrás de la pantalla, Señor, que están en la transmisión. Tú conoces su vida, Señor, la necesidad de su alma, la necesidad de su cuerpo, también que sean alimentados, Señor, y que se gocen así como nosotros, Señor, nos gozamos en tu casa. Gracias, Señor, porque sé que me has oído, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Ocupe su lugar, gracias. Usted sabe que en el mundo hay muchas personas que sufren, que padecen. Muchos de ellos padecen hambre. Pero también nosotros sabemos que así como hay lugares en los cuales las personas sufren o mueren de hambre, hermanos, también hay algunos organismos que se encargan de ayudar a las personas, de tratar de ayudar a los más necesitados. Pero una realidad es clara, que es imposible el poder que estos organismos puedan ayudar de forma total o completa a todas estas personas, amados hermanos. Es imposible. Pero nosotros como iglesia, también nosotros podemos ver y experimentar, amados hermanos, el amor de Dios para con nosotros, amados hermanos, que en medio de las circunstancias, que en medio de las tribulaciones, Dios se manifiesta para con nuestras vidas. Por eso hoy vamos a considerar: Dios muestra su amor en medio de la tribulación. Dios muestra su amor en medio de la tribulación. El libro de las Lamentaciones, amados hermanos, se le atribuye a Jeremías y fue escrito aproximadamente después de la caída de Jerusalén en el año 586 por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, amados hermanos. Y con ello el pueblo de Israel comenzaba un periodo de cautividad de 70 años en Babilonia. Este libro de las Lamentaciones, como su nombre lo dice, contiene lamentos o clamores fuertes clamores por Jerusalén. Y muchas de las expresiones que se utilizan en estos lamentos, en este libro, tienen que ver con la angustia y el dolor, amados hermanos. Y podemos entender también que el enfoque principal del libro de las Lamentaciones es el juicio de Dios en respuesta al pecado de Judá, hermanos. No es algo que nosotros debemos entender, que el enfoque principal de este libro de las Lamentaciones es el juicio de Dios, el juicio perfecto, el juicio correcto de Dios, justo juicio de Dios a la respuesta de un pueblo que continuamente desobedecía, se rebelaba, hermanos. Y lo encontramos este tema a lo largo de todo el libro, hermanos. También encontramos otros temas como el de la esperanza y de la compasión de Dios, que podemos encontrar también en este libro, así como también el juicio, como decíamos, el juicio soberano de Dios.
ya que había sido ofendida su santidad de nuestro Dios, entonces Él ejerce este juicio soberano sobre su nación, Judá. También encontramos otro punto importante en este libro de las Lamentaciones, la oración. La oración como un clamor en el cual apela a la misericordia de Dios. También encontramos la relación que tiene que ver este libro con nuestro Señor Jesucristo, y podemos comparar cómo Jeremías es tipo de nuestro Señor Jesucristo, así como Jeremías derrama sus lágrimas sobre la ciudad de Jerusalén. De la misma manera nuestro Señor Jesucristo derrama sus lágrimas y levanta clamor sobre la ciudad de Jerusalén. Recordará: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Cuántas veces quise juntarte, recogerte como una gallina junta sus polluelos y tú no quisiste, hermanos. Y entonces encontramos en Jeremías ese tipo de Cristo también, amados hermanos, como ese clamor de Jeremías hacia el pueblo. Así también encontramos, por último, la advertencia, hermanos, de un Dios que juzga a su pueblo, que un Dios que no vacila en juzgar el pecado, amados hermanos, y que nosotros debemos entender que también Dios juzgará a todas las demás naciones o a todas las demás gentes que rechaza su palabra, hermanos. Entonces, ¿cuál es el contexto en el cual encontramos el libro de las Lamentaciones? Bueno, encontramos en el periodo en el cual comienza esa cautividad de Judá a causa de su pecado por mano de Babilonia, hermanos. Y recordarán que este cautiverio dura 70 años. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos la ciudad Jerusalén como gran parte del territorio destruido. Como sucede en las guerras, amado hermano, ¿no? Encontramos hoy en día, en este momento, que hay lugares, hay países que están en guerra, hermanos. Y los países no se avientan flores para atacar a los enemigos, ¿no, hermanos? Son bombardeados, hermanos, y hay destrucción de una forma terrible. Y no nada más destrucción de edificios, sino que hay muertes. Desde adultos, desde la gente que va a la guerra, pero también civiles, hombres, mujeres, ancianos, mueren en las guerras. Y con ello viene se paraliza la economía y empieza a haber hambre, una profunda hambre en estos territorios o en estos lugares en los cuales mucha gente muere. Más allá del asedio de las bombas, hermanos, la falta de alimento trae por consecuencia la muerte de los más débiles, de los más frágiles, comenzando por los niños o con las personas de mayor edad o los enfermos, hermanos. Entonces, lo que encontramos en Jerusalén es una desolación total, es un momento en el cual el ejército de Babilonia entra, destruye, quema, mata, viola, amados hermanos, y hay un lloro y un clamor porque nada volverá a ser lo mismo en aquel tiempo. Se acabaron las fiestas, las celebraciones, los ritos, amados hermanos, las bodas, todos los festejos habían quedado. El campo había quedado paralizado también. Los animales de campo, muchos de ellos habían muerto. Entonces había una gran escasez. Mucha de la población había sido llevada a Babilonia, otros a otros lugares, y había quedado un cúmulo de personas viviendo en Jerusalén y en sus alrededores, hermanos. Pero nosotros debemos entender que no estaban pasándosela bien. Era terrible esa situación, hermanos. No, era terrible. No, vuelvo a decir, familias separadas, hombres, mujeres muertos, jóvenes violadas, niños muriendo de hambre, casas incendiadas, todo, hermanos, era una destrucción total. Y eso es lo que nosotros encontramos. ¿Cuál era la causa? ¿Que Dios era malo? No, era la causa era el pecado. El pecado del pueblo
Y entonces a causa del pecado del pueblo vino el juicio de Dios, vino la reprensión de Dios por mano de Babilonia hacia el reino de Judá, hermanos. Esto es lo que nosotros encontramos en este momento, amados hermanos. ¿No? Esto es importante que nosotros podamos ver y comprender esta circunstancia para poder entender también estos versículos que nosotros acabamos de leer desde el versículo 22 al 24 del libro de las Lamentaciones. Entonces el libro de las Lamentaciones son oraciones, es un clamor profundo, fuerte. ¿De quién? De Jeremías, hermanos. Jeremías, el profeta Jeremías alza su voz, llora por el pueblo, por lo que él estaba viendo, por las vírgenes, por los niños, y empieza a clamar delante del Señor. Entonces encontramos en medio de todas estas circunstancias, hermanos, en este capítulo 3, en estos versículos que dimos lectura del 22 al 24, dice: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que vamos a ver? Dios muestra su amor en medio de la tribulación, hermanos. ¿De qué Dios hablamos? Dice, Dios muestra su amor. ¿De qué Dios? Del único Dios, del Dios creador de todas las cosas, del Dios que es digno de adorar, amados hermanos, del Dios que es digno de que nosotros nos postremos delante de Él. De ese Dios es del que vamos a hablar, de ese Dios que muestra su amor. ¿Cuál es el amor de Dios? Bueno, nosotros sabemos que Dios es amor, que Dios se manifiesta, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Es un Dios de amor, es un Dios que tiene compasión de la gente. Dice, ¿y qué es tribulación? Bueno, empezamos a decir que tribulación es congoja, es pena, es tormento, aflicción, es sufrimiento, es tristeza, es amargura, es persecución, es adversidad. Puede también encontrar uno enfermedad en medio de ello, ¿no? Entonces encontramos que el Dios creador del cielo y de la tierra muestra su amor en medio de la tribulación, hermanos. Y por ello, amados hermanos, hoy el Señor nos va a permitir entender este punto que encontramos. Dios muestra su amor en medio de la tribulación porque su misericordia es constante, hermanos. Esto es algo que nosotros debemos entender, que Dios muestra su amor en medio de la tribulación, en medio de lo que el creyente, en este caso era Israel como nación. ¿Qué es lo que estaba viviendo Israel? Bueno, estaba viviendo el justo juicio de Dios sobre de ellos. En medio del justo juicio de Dios, lo que nosotros encontramos, esta expresión que hace Jeremías, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Nosotros sabemos que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y si el pueblo había pecado en grande manera, lo que correspondía el pueblo era pecado, era muerte, era que el pueblo fuera consumido. Sin embargo, amados hermanos, encontramos esta misericordia de Dios que no permite o que no hace que el pueblo sea consumido totalmente por el pecado. Porque ciertamente en medio de un pueblo impío, de un pueblo rebelde, había un remanente que honraba a Dios, que alababa a Dios, hermanos. Pero el juicio había llegado sobre toda la nación. Entonces, tanto injustos, impíos, pecadores, como aquellos hombres justos, estaban recibiendo esta corrección de parte de Dios, hermanos. Jeremías era un hombre de Dios. Y Jeremías estaba inmerso en esta situación, amados hermanos. ¿Qué entendemos por misericordia? Bueno, misericordia es compasión, es el amor de Dios, y lo podemos encontrar la misericordia como también la fidelidad de Dios hacia la humanidad, pero de una forma especial hacia el creyente, hermanos. Y se manifiesta también de una forma como el perdón de los pecados. Amados hermanos, también lo encontramos como la ayuda a los necesitados.
Esta es una característica fundamental de la naturaleza de Dios, un amor profundo, hermanos. Entonces encontramos que nuestro Dios es ¿qué? Misericordioso, hermanos. Que nuestro Dios es misericordioso, que Dios muestra su ayuda a los necesitados, que extiende, se inclina a ayudar a aquel hombre, a aquella mujer que está en medio de las circunstancias, que está en tribulación, hermanos. Entonces, la misericordia de Dios se manifiesta de una forma activa, amados hermanos. Es como, por ejemplo, decir, ve uno a una persona de la calle en circunstancia, en un indigente. Dice, ay, pobre persona que está ahí sufriendo. Pero una cosa es ver la necesidad y otra cosa es extender la mano y ayudarle. Nuestro Dios no nada más es un Dios de amor, sino que manifiesta su amor extendiendo su mano hacia el necesitado. Y eso es lo que sucede cuando nosotros vemos a nuestro Dios, que Dios tiene misericordia. Y es lo que dice, que es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Jeremías veía la circunstancia y decía que el pueblo estaba recibiendo la corrección correcta de Dios y que no habían sido consumidos de una forma total, hermanos. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. El Salmo 103:17, mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Qué es lo que nos muestra este versículo en el Salmo 103? Dice, mas la misericordia de Jehová desde el siglo hasta el siglo sobre los que le temen. Que la misericordia de Dios es constante, hermanos. Que no varía, que es un día sí y un día no, sino que la misericordia es constante. ¿No es una bendición, hermanos? Tener un Dios que la misericordia que derrama sobre nosotros es constante, hermanos. No varía. Y eso es lo que el profeta Jeremías decía de esta forma, ¿no? Y el salmista lo expresa, mas la misericordia de Jehová desde el siglo hasta el siglo sobre los que le temen, hermanos. Sobre los que le temen. Entonces encontramos que constante es un valor que no cambia, es algo que no cambia. Una actitud o una acción de manera interrumpida que permanece durante un largo tiempo. Entonces encontramos que la misericordia de Dios es ¿qué? Constante, que no varía. Y que a veces nosotros sentimos como que si Dios nos hubiera dejado, pero no, hermanos, estaríamos ofendiendo a nuestro Dios al decir eso, porque la misericordia de Dios permanece para siempre. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no me mudo. Fíjese cómo expresa Dios de Él mismo su naturaleza. Dice, porque yo Jehová no me mudo. Dice, así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice, ustedes, pueblo, no han sido consumidos porque no tienen a un Dios que variable en su carácter, sino que su misericordia es constante. Efesios 2:4 nos dice, pero Dios que es rico. ¿Cómo es Dios? ¿Rico en qué, hermanos? En misericordia, hermanos. Dice, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿No? Entonces, amados hermanos, encontramos que la misericordia de Dios es constante. Si la misericordia de Dios no fuera constante, como en el ser humano, entonces Dios hubiera consumido en su ira a la nación entera. Pero encontramos que la misericordia de Dios permanece, es constante, hermanos. Por eso expresaba, es por la misericordia de Dios. Dice, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, hermanos. Entonces encontramos ese amor de Dios manifestado en nuestras vidas en medio de las tribulaciones, hermanos.
tenga usted la certeza que Dios no lo va a desamparar, no lo va a dejar. ¿No? Que en medio del dolor, de la tribulación, de la angustia, hermanos, Dios, su misericordia es con usted, hermanos. Y nosotros encontramos también que la misericordia de Dios fue derramada sobre nosotros cuando no le conocíamos, porque lo que nosotros merecíamos, hermanos, no era su misericordia, era la condenación por nuestro pecado. Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Por eso el apóstol San Pablo decía, porque por gracia sois salvos, ¿no? Y dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, hermanos, encontramos el primer punto, que la misericordia de Dios es constante. En medio de nuestras tribulaciones, la misericordia de Dios es constante. Punto número 2, rápidamente, en el versículo Lamentaciones 3:23, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dios muestra su amor en medio de la tribulación porque Él cumple sus promesas. Él es fiel. Dios cumple sus promesas porque Él es fiel. Y en el libro de Números, capítulo 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará, habló, no ejecutará. Y Pablo escribe, el apóstol San Pablo, a los tesalonicenses en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 3, dice, más fiel es el Señor. ¿Cómo es el Señor? Fiel, hermanos. Fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Entonces encontramos ahora que el Señor va a cumplir sus promesas porque Él es ¿qué? Fiel. Entonces, la misericordia que es derramada de forma constante sobre el pueblo, hermanos, es porque Dios es fiel a su promesa, hermano. Entonces encontramos nosotros que como iglesia estamos asentados en la peña inamovible que es Cristo, hermanos. Y que sabemos que podemos confiar plenamente en Él, en su palabra, hermanos. Deuteronomio 7:9 nos dice, conoce pues Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios ¿qué? Dios fiel, que guarda su pacto y la misericordia ¿a quiénes? A los que le temen, hermanos. Entonces encontramos que dice que nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? De una forma poética, en medio del dolor, Jeremías expresa, así como el sol sale de forma constante después de que viene la noche, hermanos, y en ese periodo de oscuridad y de oscuridad total, al pasar el tiempo, las horas, en la madrugada empieza a clarear porque el sol empieza a salir, hermanos. De esa forma Jeremías expresaba, así como el sol sale y da vida y da calor y da vida a la tierra, a las plantas, de la misma manera la misericordia de Dios es derramada sobre su pueblo y sobre el creyente. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel. ¿A quiénes, hermanos? A los que guardan su pacto, a los que obedecen su palabra, a su iglesia, amados hermanos. Y Lamentaciones, capítulo 3, en el versículo 24, nos dice, mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Dios muestra su amor en medio de la tribulación, por lo tanto en la angustia yo confiaré en Él. Por lo tanto en la angustia, en la tribulación, yo confiaré en Él.
¿Y esto qué es lo que nos muestra? Bueno, en el libro del profeta Nahum, del capítulo 1, versículo 7, nos dice: bueno es Jehová para fortaleza, ¿en dónde? En el día de la angustia, conoce a los que en él confía. Entonces encontramos que nuestro Dios es fortaleza, ¿cuándo, hermanos? En el día de la angustia, hermanos. Aquí Jeremías, el profeta, por eso expresaba de esta forma: mi parte, mi herencia, lo que me corresponde, lo que anhelo, por decirlo de una forma, parafraseando, mi parte es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Entonces Jeremías se decía a sí mismo: tu herencia es Jehová. Y Dios es misericordioso y él es fiel. Por eso podía él expresar de esta forma: mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. El Salmo 9, en el versículo 10 dice: en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Se da usted cuenta? Dice: en ti confiaron, ¿quiénes, hermanos? Los que le conocen, los que llevan una vida de intimidad con el Señor, los que están unidos al Señor. Hermano, la pregunta sería: ¿cómo nosotros estamos unidos al Señor? Bueno, el creyente está unido al Señor por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Con el nuevo nacimiento nosotros venimos a ser hijos de Dios, hermanos, ¿no? Y a través de su palabra, de la alimentación continua de su palabra, amados hermanos, es que nosotros conocemos al Señor. Su palabra viene a alimentar nuestra vida, hermanos. Su palabra nos da fe para poder confiar en su palabra, en sus promesas, amados hermanos. Entonces, por eso decía el salmista: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. ¿Usted busca al Señor? ¿Usted anhela su presencia? Más allá de que en el Señor encontramos la provisión que necesitamos, porque en el Señor encontramos la provisión, la sanidad, en lo económico, en la protección, pero eso no debe ser el motivo por el cual nosotros busquemos a Dios, sino porque nosotros le conocemos, porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es digno de recibir toda la gloria. Y nosotros encontramos también, bueno, en Hebreos 13:8, el escritor decía a los hebreos, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. ¿Y qué es lo que mostraba? Bueno, mostraba que nuestro Dios no cambia y que podemos confiar en Él. ¿No? Usted sabe y conoce las Escrituras que Dios es fiel, es digno de confianza, hermanos, de poner en Él nuestra esperanza. Y de una forma hermosa, el profeta Habacuc decía de esta forma en el capítulo 3, en el versículo 17 en adelante. Dice: aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá fruto, mentirá la obra de la oliva, y los labradores no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. Dice: aunque delante de mí lo que vean mis ojos no parezca nada bueno, nada agradable, nada que encontremos una salida, ¿no? El profeta Habacuc lo decía así: aunque mis ojos vean que la higuera ya no está dando el fruto, que ya no hay ovejas, ya no hay vacas, los corrales están vacíos, no haya fruto en las olivas, dice: no importa, yo, decía el profeta, yo esperaré en Jehová, porque su misericordia es mejor que la vida, hermanos. ¿No? La misericordia de Dios es mejor que la vida. Y es algo que nosotros debemos entender en medio de la angustia, en medio de la tribulación que estaba viviendo. Mire, el pueblo de Israel, en este caso la nación de Judá, estaba viviendo, hermanos, la reprensión y el castigo a causa de ¿qué? Del pecado.
Pero Jeremías conocía quién era Dios y que en medio de la desolación y de la destrucción, él podía decir que es por la misericordia de Dios que no habían sido consumidos, hermanos. Él podía decirlo porque conocía al Señor, porque sabía quién era Dios en su vida, amados hermanos. Pero a lo mejor usted puede decir, bueno, yo estoy pasando un momento difícil, yo estoy en una tribulación, en una angustia, en un problema, siento ya no poder más. Bueno, déjame decirle que nuestro Dios es un Dios de misericordia y que su misericordia permanece y es constante en su vida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Cómo va a responder usted ante tal declaración de la palabra de Dios? Esperar en Él, hermanos. Espere en Él. Crea en Él, hermano. La respuesta de Dios va a ser buena, va a ser perfecta para con nosotros, amados hermanos. Dios muestra su amor, pero también encontramos, amados hermanos, y esto es algo que nosotros podamos que quede claro en nuestras vidas, que Dios castigó y reprendió a su pueblo, hermanos. Dios no va a pasar por alto el pecado. Dios castiga, Dios reprende, hermanos, por su amor también, por su misericordia, hermanos. En la reprensión y en el castigo también encontramos la misericordia de Dios para con nosotros. Hoy usted pueda escuchar la palabra de Dios, póngase por favor de pie, y pueda venir delante del Señor y decir: Señor, déjame disfrutar de tu misericordia. Yo sé que tú eres fiel. Yo sé que te he fallado. Yo sé que no he hecho lo correcto. Bueno, Señor, pero yo sé que tú eres fiel y que tu misericordia es derramada sobre mi vida en esta hora. Y que usted pueda venir delante del Señor y pueda hallar en el Señor la fortaleza que usted necesita. No se sienta que el Señor lo abandonó, que el Señor lo ha desechado, hermanos. Dios muestra su amor en medio de la tribulación. Vamos a orar al Señor. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, Señor, y te damos gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, pero también poder escuchar, Señor, de tu bondad y de tu misericordia, Dios, Señor. Poder disfrutar, Señor, el saber que en medio, Dios, de la aflicción, de la tribulación, de la lucha, Dios, aún de la enfermedad, Señor, tu misericordia, Dios, es sobre nuestras vidas, es constante. No nos has dejado ni nos has desamparado, Dios, porque no eres tú como el hombre, Dios, Señor, que cambia, que fluctúa, Dios, Señor, sino que tú eres fiel para con nosotros, Dios, Señor. Permítenos en fe, Dios, creer, Señor, que podemos confiar en ti, Padre eterno, Señor, en tu palabra, Dios, Señor, aferrarnos, Señor, a tu palabra, a tus promesas en nuestras vidas, Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido, Dios, ayúdanos, Señor, a permanecer delante de ti, Señor, a buscarte cada día más y más, Padre eterno, Señor, a confiar, Señor, en tus bondades, Señor, en tu amor para con nosotros, para con tu pueblo, Dios, Señor. Gracias te damos en esta hora, Dios, Señor. Sé tú, Señor, propicio a nuestras vidas y a nuestros corazones, Dios, Señor. Te pedimos también por una ofrenda que va a ser depositada, la bendiga, la multipliques y la hagas extensiva. Los fines son santos, oh Dios, Señor. Y también, Señor, cuando sea el momento de salir de este lugar, después de que pasemos a nuestros grupos doctrinales, Señor, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios los bendiga.